Informativo Radio presenta Contacto Informativo, el noticiero en línea más importante de San Luis Potosí. En vivo, desde el Centro de Operaciones de Grupo Plano Informativo. Contacto Informativo. La noticia, antes que nadie. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Cárdenas y le doy la más cordial bienvenida a Contacto Weekend de Plano Informativo. El día de hoy le presentaremos la información más importante de la semana. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sigue acaparando los titulares de todos los medios de información. Todos los días nos enfrentamos a un nuevo titular de alguna decisión que haya tomado. Se hacen críticas tanto positivas como negativas de dichas decisiones y al respecto el analista político y colaborador de Plano Informativo, Eduardo Martínez Benavente, nos habla de las críticas que se han realizado. El analista político y colaborador de Plano Informativo, Eduardo Martínez Benavente. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a sus órdenes. Pues sí, en las últimas semanas, en los últimos días, se han hecho comentarios acerca de las decisiones que está tomando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En algunas, pues tendrán los analistas razón, pero en algunas otras, más bien parece que se sigue atacando a Andrés Manuel López Obrador como si fuera oposición todavía. Bueno, yo creo que algunas de las críticas que se le han hecho Andrés Manuel López Obrador son válidas, están fundamentadas. Es cierto que ha cometido algunos errores desde el punto de vista de muchos mexicanos, por ejemplo, como haber sido la cancelación del aeropuerto que se estaba construyendo, ya con un avance considerable, y todas las consecuencias que ha traído esto. Por ejemplo, en esa cancelación del aeropuerto, a lo mejor muchas de las personas que estamos con él, que lo admiramos, no estuvimos de acuerdo. Muchas otras críticas son viscerales, son insostenibles. Se ve que hay una campaña permanente, sobre todo por columnistas y noticieros, ¿verdad?, de estarlo atosigando permanentemente. Yo no dudo que eso se pueda deber en gran parte pues a que les ha disminuido de manera muy considerable sus ingresos. Si uno ve, por ejemplo, sobre todo los noticieros, pues es una crítica acérrima, muchas veces, insisto, visceral, de lo que hace y lo que no hace. Ahora, es cierto que su sobreexposición con sus conferencias mañaneras todos los días son muy desgastantes, pero hay que reconocer que son un mensaje a la nación, un informe a la nación de lo que está ocurriendo todos los días. Es una comunicación permanente que tiene con la gente. Yo creo que muy pocas personas pues aguantan una hora y media, hasta 2 horas de atender de lo que está diciendo, y las intervenciones en algunos casos de sus secretarios y demás funcionarios. Su ritmo de trabajo es admirable, pero preocupante para la salud de cualquier persona, sobre todo iniciar actividades tan temprano, y seguramente ha de acabar demasiado tarde. Queda claro, ¿verdad?, que su intención es transparentar su administración, oír todas las críticas, las quejas. También marca la agenda cotidiana de los medios de comunicación. En muchas ocasiones pues se le da seguimiento a lo que ocurre en esas conferencias de la mañana. Ahora, también hay que entender que la mayoría de los problemas con los que se enfrentan son heredados de las administraciones anteriores y trata de hacerles frente. Por ejemplo, las actitudes intransigentes
de la CENTE, que le han causado y les siguen causando daño al país con el bloqueo de las líneas de ferrocarril, lo de los guachicoleros, la enorme corrupción que está encontrando en todos lados, pues son problemas, conflictos heredados. Otros, es cierto, que se han originado en estos 69 días que lleva su administración, que para muchos parecen ya años, y sin embargo, sus índices de aceptación alcanzan hasta el 73% de los encuestados. A pesar de toda esta campaña tan crítica, o sea, en estas encuestas que se han hecho, coinciden dos de los medios de comunicación más críticos, como es el Reforma y el Universal. Por eso creo que son increíbles, es una aceptación que cualquiera que analizara qué tanto efecto le han hecho las campañas negativas, pues diría, o no les creen a estos columnistas y medios de comunicación, o la gente, la mayor parte de la población sigue confiando en él. Esa hiperactividad, pues como decía yo, puede resultar peligrosa, porque se pueden cometer muchos errores, puede haber contradicciones, pero al mismo tiempo hay una comunicación permanente con los ciudadanos. Creo que la parte ahorita más crítica de su gobierno es que la violencia no ha disminuido. López Obrador asegura que se ha reducido, algunos otros analistas dicen que al contrario se ha incrementado. La violencia no es fácil de erradicar, la delincuencia sigue suelta haciendo de lo suyo. Estamos esperando muchos que ahora que funcione la Guardia Nacional en el país pueda reducirse de una manera considerable y sobre todo que la percepción ciudadana pues lo sienta, ¿verdad? Lo decía, por ejemplo, lo del bloqueo de los maestros por parte del CENTE, pues a muchos les gustaría que les echara encima los ferrocarriles para hacerlos a un lado, o que el ejército interviniera y baleara a los que están ahí. No es su estilo de gobierno, y así no se resuelve nada. Es cierto que a esos maestros se les debían una serie de prestaciones, tenían un trato muy injusto en lo que se refiere a sus remuneraciones, están excedidos, no han sido muy leales en lo que se refiere a los arreglos que se han hecho, porque se les han estado pagando algunas partidas de esas deudas. Otro punto que también se le está criticando mucho son las huelgas de las maquiladoras, la mayor parte de ellas ya resueltas. A mí me parece que es un movimiento sano, eso de que estén reclamando un incremento salarial del 20% y un pago de 32,000 pesos de bonos. Creo que va a ser también un movimiento que pronto se va a ver reflejado en el resto del país. Como sabemos, todos los sindicatos eran blancos, eran afines a los patrones, liderados por dirigentes corruptos. Lo tenemos, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí con la CTM, nunca hay una huelga, y hay una huelga precisamente por el control político y laboral que tienen sobre todos los trabajadores. Yo estoy seguro que estos ejemplos de levantamientos, de inconformidades por parte de los trabajadores se va a ver pronto repetido en muchas otras entidades. Estaba, por ejemplo, lo del desabasto del combustible. Pues ahí era entrar a medidas muy radicales, como era evitar por lo pronto, ¿verdad?, que el combustible se surtiera a través de los ductos. Sabemos el enorme problema, el saqueo que hay. Se adquirieron un número muy importante de pipas en Estados Unidos, por supuesto sin licitar, la ley lo permite. Cuando es una adquisición urgente, se dispensa todos los trámites de licitación.
por ejemplo, el asunto del arribo de los migrantes, que a muchas personas les hubiera gustado que les cerraran la frontera desde el sur, ¿no? El gobierno de López Obrador y de los estados, pues los han recibido con los brazos abiertos, los han hospedado, los han alimentado, y creo que eso es lo que se debe de hacer con los migrantes. La relación con Trump también creo que ha sido muy inteligente por parte de López Obrador, que no ha querido enfrentarse ni contestar pues todas las necedades y críticas que le hace al gobierno, al gobierno de México, al pueblo de México. El no haber reconocido al nuevo presidente que designó la Asamblea en Venezuela, creo que es parte de la línea política que marca la Constitución para no entrometerse en asuntos de otros países. Esto no quiere decir que simpatice con Maduro, no creo que haya una persona en el universo que pueda simpatizar con este personaje, pero finalmente son asuntos que tienen que resolver los propios venezolanos. Si no, tendríamos que romper relaciones también y desconocer al presidente de China, de otros muchos países en los que prácticamente no hay elecciones, hay un solo partido, hay un control absoluto de los medios de comunicación, no se respetan los derechos humanos, todo esto en China, y ni a quien se le ocurra desconocer al gobierno chino. Así es, ¿verdad? pues sin duda y tantas cosas otras claro, que se pueden decir de él, ¿verdad? Sí, así es tantas formas tan interesantes que ha tenido, bueno, en sus decisiones Andrés Manuel López Obrador, aplaudidas por un lado, criticadas por otro lado, pero sin duda, bueno, pues este gobierno no es un gobierno gris. Una de estas decisiones fue la que corresponde a las estancias infantiles, donde el presupuesto de la Secretaría del Bienestar para este programa se redujo en más de 1,000 millones de pesos. Sobre las consecuencias de este acto nos habla Silvia Juárez Leija, coordinadora y representante de la Red de Estancias Infantiles en el Estado. Hay mucho que discutir referente al tema y es por ello que en el estudio ya nos acompaña Silvia Leticia Juárez Leija, directora de la estancia infantil La Casita de Piki y Tati. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por abrir sus puertas y escuchar la problemática que tenemos en estancias infantiles. Así es, una problemática pues que está acaparando la atención a nivel nacional, porque 300,000 niños en todo el país y aquí en San Luis Potosí también un buen número, se podría quedar sin la ayuda, porque incluso ayer el secretario de Hacienda pues sale a decir que la ayuda se le va a dar a los padres directamente, esta ayuda que aportaba el gobierno federal, pues para que los cuiden los abuelos. Así es, la problemática aquí son en dos vertientes. Una, el recorte del presupuesto, que gozábamos de 4,000 millones, ya se recortó a 2,000 millones en diciembre y eso implica que o la mitad de las estancias infantiles cierran o la mitad de los niños, de los 300,000 que decías, ya no van a gozar de este servicio. Y la segunda, aparte del presupuesto, que se dé el dinero a padres de familia, expone a los pequeñitos que el padre de familia no asegure que ese dinero vaya a su cuidado y a su atención profesional y personalizada. Así es, porque lo vivimos con la ayuda a los adultos mayores, que muchas de las veces no es utilizada, entonces ahora se prestaría para esto. Claro. También se ha mencionado, Morena llega al gobierno, es gobierno, por este señalamiento constante en contra de la corrupción. Le toca a las estancias infantiles, ya lo mencionaba, claro, que había un sobreempadronamiento de niños, que había incluso, reportaban las estancias infantiles, que había 50 niños cuando nada más había 10, o que incluso en estancias infantiles no habían menores. Aquí en San Luis Potosí, ¿cuál es la problemática? Usted como representante, como voz que ha dado a las personas que están encargadas de las estancias infantiles. Nosotros a nivel nacional hemos tenido reuniones con compañeras representantes de estancias infantiles. Sí observábamos que a nivel delegación se encontraban ese tipo de situaciones de corrupción, donde delegados tenían estancias fantasmas, le llaman así, que se inventaban localidades, lugares donde ponían sus propias estancias, ¿no? Aquí en San Luis Potosí hemos trabajado con transparencia, desde la supervisión y la delegación se venía trabajando de una manera correcta, entonces en ese aspecto San Luis Potosí no tiene ese problema. Nosotros lo podemos comprobar e incluso el lunes vamos a tener transmisiones en vivo donde se observa la realidad, niño tras niño entrando a su estancia infantil. ¿De qué manera les afecta este recorte? Siendo muy concisos, me refiero a que
pues ustedes tienen constantemente que estar pues siendo evaluados, ¿no? por las direcciones de protección civil. Claro. Y si les dicen cámbiame una puerta, ustedes tienen que hacerlo, y esto pues sin duda genera gastos, ¿no? Así es, el recorte ya viene afectando desde que enero no lo van a pagar. El mes de febrero estamos en riesgo que no lo paguen. Desde ahí, incluso antes de hacer nuestros pagos de licencias y permisos, ya no sabemos si vamos a poder seguir operando. Ahorita tenemos el apoyo de padres de familia, pero no podemos sobrevivir de esta manera más tiempo. Necesitamos que, aunque haya sido el recorte, se libere las reglas de operación para seguir operando y que se reintegre el presupuesto para operar con calidad. Estas evidencias que van a mostrar a partir del lunes, ¿estarán yendo a todas las estancias infantiles de San Luis Potosí, zona metropolitana, o de todo el estado? Nosotros coordinaremos a partir de cada una de nuestras estancias. Cada responsable estará haciendo transmisión en vivo a través de Facebook o sus redes sociales para corroborar la realidad y que sí somos y estamos presentes en las estancias infantiles. Gabino Morales estará enterado, Leonel Cerrato estará enterado de estas transmisiones. Ellos como delegados, como coordinadores estatales y coordinador regional de los proyectos de desarrollo integral. Hemos tenido acercamientos con el delegado o superdelegado, le llaman Gabino Morales. Él conoce el movimiento, él conoce que estamos unidos como estancias infantiles. Él no tiene ahorita una respuesta porque no hay un oficio, unas reglas de operación ya publicadas, por lo cual no nos puede dar alguna solución. Él conoce la problemática y pues él reconoce que estamos en dificultades. Pero sí, este padrón sí va a concordar definitivamente de administraciones pasadas, porque es lo que señalan a nivel nacional, que luego, como mencionaba, ¿no? Delegados hacían sus guarderías y ahí pedían determinados recursos, porque recordar que para niños con discapacidad, pues recurso era de 1,800 pesos, entonces metían estos recursos para, pues decir, tengo aquí a 10 niños con discapacidad, y este dinero, pues quién sabe a dónde iba. Exacto. Sí, él está enterado, incluso dentro de las pláticas, él nos decía que se va a hacer como una supervisión para corroborar toda esta información. Pero, como le digo, en San Luis Potosí no se ha escuchado ni se ha observado una situación así. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando tranquilamente. ¿Usted cómo ve este señalamiento que se hace desde el gobierno federal sobre que pues ese dinero podría ser destinado para los abuelitos? Es una situación que vulnera tanto a los abuelitos como a los niños. Es un retroceso en lo que se había logrado en la atención de los niños. ¿Sí? A nivel internacional, Estancias Infantiles tuvo un reconocimiento por el programa, no solo por la atención a los chiquitos, sino porque eso movía la economía de la localidad. Entonces, limitar esa situación, enviar a los pequeñitos a casa de abuelitos, a casa de un vecino, los vulnera aún más. ¿Existe la posibilidad de que puedan seguir operando las estancias infantiles, pero de manera particular y cobrando pues la cuota completa? ¿Existe esta posibilidad o ya de plano se tendría que cerrar? Justo ayer en asamblea con las estancias estábamos platicando que vamos a luchar por seguir trabajando, aunque sea de manera particular y en las situaciones en las que nos encontramos, mientras se definen las reglas de operación, que son los lineamientos que nos van a dar pauta a si continuamos dentro de bienestar o ya definitivamente o cerramos o nos quedamos como particulares. Pero vamos a buscar la manera de no desproteger a estos pequeñitos de todas formas. Apoyo de padres de familia, haciendo comunidad con nuestros vecinos para asegurar su atención en un espacio seguro. ¿Incrementaría hasta el 100% la cuota que cobran? Tendríamos que valorar la localidad y la posibilidad de los padres de familia. No tendría caso yo quedarme como particular y incrementarle al 100% si mi localidad no va a poder costearlo, que es lo más seguro, porque el programa a eso va destinado, a personas que no pueden pagar ese servicio. Porque incluso hay estancias infantiles en comunidades muy lejanas, en comunidades donde hay madres solteras que trabajan, por ejemplo, en maquiladoras, en zonas de maquiladoras, que es lo que está pasando en Ciudad Juárez. Así es, ya incluso aquí en San Luis, aunque no sean maquiladoras, ya en Charcas, por ejemplo, las estancias que se tenían ya cerraron a partir del 1 de febrero porque sabemos que no van a poder costear eso. Entonces sí es un riesgo que si no se publican las reglas de operación y no tengamos estos lineamientos, empecemos a cerrar cada vez más estos espacios. ¿Nada más en Charcas han cerrado? No, creo que en zona huasteca también, y lo que hemos referido, bueno, una baja de niños que no han podido costear esta situación. ¿A dónde se van estos niños? ¿Sí están siendo cuidados por los abuelos
o por...? Eso se desconoce y ese es el gran problema. No va a haber una regulación real de dónde quedan los pequeñitos, si se le está dando una alimentación clara, si la persona encargada es competente para hacerlo. Y si también tienen pues estos lineamientos de protección civil. Claro, todas las estancias contamos con nuestros dictámenes de protección civil, tanto municipal como estatal. Seguimos capacitándonos e incluso ayer en la asamblea fue nuestro compromiso, que aunque no tengamos subsidio nosotros, tenemos que asegurar a nuestros pequeñitos con nuestras capacitaciones. ¿En esta asamblea quién estuvo presente? La mayoría de las estancias infantiles, las responsables de estancias infantiles de la capital y de Soledad, incluso nos acompañaron compañeras de Mezquitic, de Santa María, y se hizo una transmisión en vivo con la zona de Huasteca Norte. Las autoridades no estuvieron presentes. Los diputados panistas están muy metidos en el tema, senadores también, aquí tenemos un senador panista. Claro. ¿Qué les han dicho ellos? ¿Se han acercado con ustedes? Sí, primero hay que aclarar que este no es un programa ni nuestro movimiento es partidista. Claro. ¿Sí? Que sí hemos tocado puertas desde julio pasado previniendo los cambios que se venían, y quienes nos abrieron las puertas a nivel estado fueron nuestros senadores y diputados panistas, y sí nos han acompañado. Incluso en México tuvimos ahí un encuentro en el Congreso de los Diputados con Javier Azuara y con la diputada Josefina, quienes están muy al pendiente de la situación de las estancias infantiles. Pues vaya, qué tema. Sin duda le estaremos dando puntual seguimiento porque pues estarán afectándose pues familias, niños e incluso, bueno, pues probablemente los abuelos también con estos señalamientos que están haciendo. Estaremos muy de cerca. Muchísimas gracias. No, a ustedes por escuchar esta problemática. Jaime Chalita Sarur, presidente de la Coparmex, fue nombrado coordinador de los organismos empresariales. Platicó con nosotros sobre las expectativas que hay para el Estado en la relación con los 3 niveles de gobierno. En la línea a Jaime Chalita Sarur, presidente de la Coparmex. Muy buenos días, gracias por colaborar con Contacto Informativo. Me honra el espacio, muchas gracias. Escuchándote las películas de la época de oro del cine mexicano, que ojalá y se volviera a repetir, y que películas sanas para pues chamacos que nos gustaba asistir a ver las hazañas de Blue Demon, Potosino, por cierto, del Santo, desde luego, y que bueno, no se han vuelto a repetir. Me parece importante pues recapitular cuando éramos un México en paz, un México tranquilo, y que hoy no lo tenemos. Tenemos un México convulsionado y que ha ido disminuyendo su presencia en el entorno empresarial, cuando menos en los últimos 3 meses, 2 meses de gobierno federal, y que esto nos está dañando. Anoto algunas situaciones que nos lastiman, no solamente ya el llevado y traído aeropuerto de la Ciudad de México, que suspendido nos lastimó en inversiones extranjeras, pero también en inversiones nacionales. Y esto ha dado por consecuencia que las fuentes de trabajo han venido reduciendo, como ya lo han hecho en esta administración federal, y que ojalá tengamos la oportunidad de recuperarlas. Y que va a ser muy complicado recuperarlas por la desconfianza que se ha generado. Desde luego que habría que destacar la situación que se ha dado en torno al bloqueo de las vías federales, por cierto, en Michoacán. Una situación que tiene más de 300 carros parados ahí y que con más de 2.900 toneladas de mercancías, pues ha empezado a afectar a los proveedores y desde luego las líneas de producción, que cuando se suspenden estas, pues son altamente caras. De tal manera que se genera otra vez una desconfianza más acentuada en torno a la aplicación del derecho en nuestro país, porque dice el gobierno federal que no va a actuar y no va a reprimir. No se trata de eso, se trata de hacer valer el derecho de vía y que no se lastimen a terceros por culpa de problemas que se generan entre la entidad educativa de la CENTE en Michoacán y las demás participaciones de empresarios y mercancías que tienen que estar fluyendo para no lastimar la economía otra vez del país. Desde luego que resalto también estas huelgas que han sido declaradas inexistentes, la mayor parte de ellas en Matamoros, y que a través de negociaciones amañadas se ha generado un 20% de aumento, un salario inexistente, y desde luego un bono de 32,000 pesos que lastima a las empresas y que por esa razón se van de México, y que esto ya es un hecho. Y ello nos va a generar todavía mucho más desconfianza para atraer estas inversiones, tanto nacionales como extranjeras,
y que entonces se está deteniendo ya el ritmo de productividad de nuestro país. Y desde luego resalta que todavía no se resuelve el problema de abasto de gasolina, sobre todo en Guanajuato, con esta guerra en contra del combustible que se roba, a favor de quienes estamos todos, pero no coincidimos con la forma de la logística, y que estrangulado el país, cuando menos en el centro, por el desabasto de gasolina en su momento más crítico, pasan en el Congreso la Guardia Nacional y el fiscal, que muy bien se puede interpretar como un fiscal carnal que había estado encargado del despacho de la PGR. Situaciones como estas se van generando, y que en la forma apresurada que quiere actuar el gobierno se han cometido errores, y nosotros esperamos que se recapitule y se componga lo que se ha descompuesto, pues precisamente para recuperar fuentes de empleo, sí, pero también inversiones nacionales y extranjeras. El país demanda mucha más participación de todos, y no solamente de una sola visión, que me parece que de seguir en ese marco de tener solamente una visión del país, nos va a seguir lastimando. Es el comentario que me permiten hacerlo en este medio prestigiado a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Muchísimas gracias. El Instituto Nacional Electoral INE tomó protesta a Pablo Sergio Aispuro Cárdenas como nuevo delegado de la institución en el estado. Regresándonos a la información de aquí de San Luis Potosí, el día de ayer se vio la toma de protesta de Pablo Sergio Aispuro como vocal ejecutivo de la Junta de aquí del INE. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y bienvenido a San Luis Potosí. Pues con mucho gusto estar otra vez aquí con Plano Informativo. Ya lo extrañábamos. Muchísimas gracias. Yo también extrañaba a San Luis. Bueno, pues viene a la vocalía del INE y pues preguntarle, no estamos en proceso electoral y en este caso, pues, ¿qué hace el INE durante este tiempo y con este cambio que se vive aquí en San Luis Potosí? A ver, desde la creación del Instituto Federal Electoral, este organismo electoral autónomo tiene tareas permanentes, es decir, no pasa como hace 30 años que había una organización que nacía solo para hacer las elecciones y luego desaparecía. Sí. Hacemos cultura democrática, credencializamos, estamos afinando el padrón electoral todo el tiempo. Justamente en el mes de diciembre, el INE certificó ante ISO 9001-2015 sus procesos de credencialización. Eso me tocó en suerte en el estado de Morelos. Entonces, vamos a desplegar en todo el país este sistema de calidad, es decir, desde que el ciudadano llega a pedir la credencial hasta que concluye. Ciertamente tenemos buenos procedimientos y el ciudadano le entregamos la credencial a los 6 días, a los 7 días, que es muy buen tiempo. Sin embargo, estamos certificándonos para hacerlo con apego a indicadores de la máxima calidad, orientados pues con el propósito de que el ciudadano sea debidamente atendido, pero también de construir una institución de nivel de calidad mundial. En estos procesos de calidad, y bueno, pues se viene un recorte importante del presupuesto, ¿a San Luis Potosí cómo le afectará? A ver, el Instituto Nacional Electoral presentó ante la Cámara de Diputados, es decir, por la vía del Ejecutivo hacia la Cámara de Diputados, el presupuesto más bajo de su historia. Y el más bajo en términos reales, no solo en términos nominales. Es decir, en términos reales presentamos el presupuesto más bajo. Sin embargo, la Cámara de Diputados, sin dar explicaciones, le quitó 950 millones. En esos 950 van 660 más o menos que eran para la organización de las 5 elecciones que tenemos previstas para este año. Sin embargo, también se suma el caso de Puebla, con el lamentable accidente en helicóptero en que perdió la vida la gobernadora y un destacado senador panista. Tenemos que organizar esa elección. El día de hoy sesiona justamente el Consejo General para determinar, tomar un acuerdo para atraer o asumir la elección del Estado de Puebla. Con esto son 6 elecciones. No tenemos el dinero para ello, pero tiene que salir. Así es. Es decir, en junio tenemos que organizar esas elecciones, todas las 6 elecciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar
del dinero que tenemos, lo de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, porque lo tenemos prorrateado en el ejercicio del presupuesto y lo vamos a usar. Pero nos vamos a quedar, vamos a entrar a una etapa crítica en el mes de julio, si la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión no corrige esta parte presupuestal. Para este fin tenemos planteada una controversia, un juicio que se llama controversia constitucional que se está ventilando en la Suprema Corte de Justicia para que explique por qué nos quitó el dinero, porque no nos dijo ni por qué ni dónde afectamos. Y por otra parte, se está negociando también con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues que nos regresen ese recurso. Sin embargo, Selene, que nos lo dé el Ejecutivo no soluciona un problema de fondo, que es la autonomía institucional. Así es. Puede estar diciendo, es que te voy a dar, no te preocupes, sí, pero eso lacera la autonomía institucional. No podemos estar pidiendo nosotros favores frías, pues. Así es. Para que el instituto cumpla con sus responsabilidades. Y en este caso, bueno, pues en estas adecuaciones y que estarán haciendo, San Luis Potosí no vivirá elecciones, ¿podríamos tener la posibilidad que el dinero que va a llegar aquí a San Luis Potosí se vaya a estados en donde tienen elecciones o incluso... Sí, lo podríamos ver en el segundo semestre. Es decir, para nosotros solventar estas 6 elecciones, como le digo, nos vamos a traer el recurso de agosto a diciembre. Toda la institución entraría en una situación crítica si al mes de julio, 1 de julio, no está resuelto este tema de los 950 millones de pesos. Ahorita van por el juicio del INE y mientras tanto en San Luis Potosí se trabaja de manera normal. Normal y además aclarando, sin afectar para nada la base trabajadora. Esa es la pregunta que le iba a hacer, porque el SAT, bueno, en Hacienda... por parte del gobierno federal va a haber recorte de 10,000 plazas. En los organismos autónomos como el INE, ¿habrá un recorte? ¿Habrá necesidad de hacer un recorte? No estamos pensando en eso. Puede ser que algunas contrataciones o algunos servicios no se hagan, pero eso ya tenía que ver con nuestra propia asunción de la necesidad de la austeridad, pues ya lo traíamos pensado. Por ejemplo, en Registro Federal de Electores puede ser que entrando enero o para algunos programas que hemos reducido no hagamos las contrataciones que típicamente se hacen. Pero estas contrataciones son por honorarios, para programas especiales, verificaciones en campo, etcétera. Pero la gente que está contratada por honorarios permanentes o por el régimen presupuestal, es decir, el servicio típico, ordinario, no va a haber afectación alguna. Se pueden estar tranquilos. No va a haber cambio, no va a haber afectación a nuestra gente trabajadora. Ahora sí, en materia electoral, ¿cómo encuentra San Luis Potosí después de 2 años y algo que estuvo fuera? En materia electoral, bueno, sé que se procesó muy bien la elección anterior, se hizo un buen trabajo. A ver, el Instituto Nacional Electoral tiene un cuerpo de profesionales muy probado, muy calificado y lo hicieron bien, pero además hay que reconocer también el trabajo que se hizo en el CEPAC, pues el CEPAC y el Instituto Nacional Electoral se articularon muy puntualmente, las correspondientes presidentas, la presidenta que tuvimos aquí, la maestra Ana Lilia Pérez, pero también la presidenta y el resto del equipo institucional en el CEPAC. Lo hicieron muy bien, lo sacaron muy bien, me parece que eso quedó claro, ¿no? Entonces, ¿lo encuentra bien? Violencia política, hemos vivido algunos casos. El INE, pues, ¿cómo ve toda esta situación? Bueno, el INE está comprometido con el respeto a la equidad de género, pero también hemos condenado fuertemente los temas de violencia política, de violencia de género en general, pero de violencia política. Aquí en el estado de San Luis Potosí tuvimos casos importantes, notables incluso a nivel nacional, como es lo que condenó en su oportunidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a cómo se movió la presidencia en el Tribunal Electoral aquí. Vamos, hay casos relevantes, pero el INE ha estado muy atento a condenar este tema y acaba de pasar hace poco en Chiapas, ¿no? Es un tema que traemos y que vamos a seguir impulsando a través de la difusión de nuestra estrategia de cultura
cívica, de cultura democrática, que se llama Encívica, y a eso nos vamos a dedicar este año, entre otras tareas. Entre otros muchos retos que tendrá. Pues muchas gracias y bienvenido a San Luis Potosí nuevamente. Muchísimas gracias, Elena, es un placer y es un gusto estar otra vez con ustedes. En todo el país ha sido un tema muy recurrente la violencia y agresiones en contra de las mujeres, incrementando los casos de acoso en contra de las mismas. Al respecto nos habló la activista y especialista en temas de derechos humanos, Urenda Navarro, quien es catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tenemos en la línea telefónica a Urenda Queletzú Navarro, quien es especialista en derechos humanos y catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy buenos días, te saludamos con mucho gusto, Urenda. Muy buenos días a todos, al auditorio. Pues estábamos platicando de este tema del acoso y de esta campaña que se está haciendo en varias tiendas, en varios establecimientos para las mujeres, de si te sientes acosada, acude, aquí te vamos a estar esperando, no te sientas que estás en vulneración aquí al interior del establecimiento. ¿Este tipo de campañas realmente son positivas o realmente son un oportunismo del marketing? Bueno, yo diría que de entrada implica pues reconocer que aunque pueda tener otros fines, que ahorita enfatizaré ese aspecto, la iniciativa privada tiene que tener una corresponsabilidad social como parte de un sector social que tendría que tener un compromiso mucho más férreo, digámoslo, con el tema de violencia contra las mujeres. De hecho, precisamente a raíz de la alerta de violencia de género que ha colocado la necesidad de construir espacios o la recuperación de espacios seguros, también se había estado haciendo un llamamiento al sector privado para que se sumara en la medida de sus posibilidades a ello. Entonces, creo que es una respuesta más bien en el ámbito de este rubro de responsabilidad social que tienen. Yo creo que para que pues realmente tengamos nosotros la confiabilidad de todas las acciones que se emprenden desde los sectores privados, me parece que también es muy importante que al interior de las empresas se hagan acciones para favorecer las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque de pronto vemos que sí, que se suman a campañas de esta naturaleza, pero que al interior reproducen, por ejemplo, relaciones de poder asimétricas con respecto a trabajadoras, o que no les respetan sus derechos laborales a las mujeres, en fin, puntos que yo pondría sobre la mesa, acentos que pondría sobre las palabras, para decir que qué bueno que se sumen, pero que también eso se traduzca en acciones estructurales y no solamente emergentes para atender una situación que está siendo denunciada, no de ahora, porque es importante decirlo, que no es una denuncia de ahora. Desde hace aproximadamente 2 años, varios sectores de la academia y de la sociedad civil han venido señalando lo difícil que es para las mujeres el tránsito en los espacios y en el ámbito comunitario. Entonces creo que atienden un llamado pues ya un poco a destiempo, se agradece de cierta manera que lo hagan, pero que también asuman un compromiso mucho más serio, es decir, que no solamente vaya a ser en este momento en donde las denuncias pareciera que cobraron un sentido importante a partir de lo que se comenzó a señalar en la Ciudad de México y del compromiso del gobierno de la Ciudad de México para atender la problemática de intentos de secuestro en los espacios públicos en la ciudad, porque acá, insisto, ya desde hace aproximadamente 2 años se venía documentando la desaparición, el secuestro de mujeres jóvenes, niñas, y en eso no hemos visto a lo largo de esos 2 años un compromiso como hasta ahora. Entonces sí quisiera poner el acento en ese sentido, de que qué bueno que cumplan con su responsabilidad social atendiendo a un parámetro de derechos humanos, pero también que no solo quede en eso y que no solo quede en una acción emergente de un momento en donde por una cuestión mediática se ha colocado como una necesidad. Precisamente, ya que tocas el punto de los secuestros en espacios públicos, pues ¿cuál es la lectura que le das a lo que está ocurriendo pues en la línea del metro de la Ciudad de México, que incluso ya lo han apodado como el Triángulo de las Bermudas debido a las desapariciones de personas, sobre todo de mujeres? Lo que podría decir es que se ha observado, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros espacios, que hay una demanda evidentemente del consumo de cuerpos de mujeres. Vaya, las desapariciones y los secuestros de esta naturaleza no son gratuitos. Lo que habría que estarnos preguntando es a dónde se destinan estas mujeres que secuestran y que desaparecen.
En algunos de los casos se tiene constatado que son secuestradas para después ser trasladadas, comerciadas y explotadas en trata con fines de explotación sexual o laboral. Entonces eso nos llevaría a preguntarnos qué está pasando en nuestros territorios del centro del país, centro norte, en donde por cuestiones evidentemente, por ejemplo en la Ciudad de México, que se busca que sean espacios públicos en donde sean muy concurridos, habida cuenta de que no se pueda señalar con especificidad quién realizó el acto. En el caso, por ejemplo, de las desapariciones de aquí de San Luis, se tenía documentado que se daban en espacios de salidas de calles que posibilitaban que se fugaran de manera rápida, que no fueran interceptados las personas que levantaban a las jóvenes. Entonces me parece que eso nos habla de una radiografía de que algo está ocurriendo en el centro del país y que obedece, entre otras cosas, a fenómenos muy importantes, pero particularmente el del consumo de los cuerpos de las mujeres. Para que haya una prevalencia, una incidencia de hechos de esta naturaleza, es que hay un mercado que está demandando esos cuerpos para su explotación. Y me parece que eso es importante no perderlo de vista, porque entonces las acciones también tienen que estar pensadas en ver hacia dónde va ese destino, hacia cómo evitar ese consumo sexual, que ahí hay una posición muy clara de muchos sectores de colectivas y de académicas feministas, en el sentido de que, bueno, el seguir tolerando, por ejemplo, el trabajo sexual, no abolirlo y que el Estado lo esté de cierta manera tolerando, pues lo único que genera es una tolerancia también al consumo de los cuerpos y a la necesidad de estarlos buscando, ¿sí? Entonces, no olvidemos que el crimen organizado es multigiros, no se dedica únicamente al narcotráfico ni a la venta de armas, sino que, entre otras cosas, también entra en giros como el consumo de los cuerpos. Y algo de lo más redituable, señalan que la trata de personas pues es lo que deja más a estos grupos criminales. Así es, las mujeres son a veces explotadas teniendo relaciones sexuales, más de 60 relaciones sexuales en un día. Y quisiera que no perdieran de vista esto, porque eso implica que para el comercio, para el capital, las mujeres no son vistas como sujetos, son vistas como objetos susceptibles de intercambio y evidentemente de recepción de una mercancía, de una ganancia que le pueda dejar. Yéndonos ya a temas más locales, doctora Urenda, bueno, pues aquí en San Luis Potosí sabemos que tenemos alerta de género y comprende este tipo de situaciones, el acoso. Tal vez todavía no estamos a niveles de las estaciones del metro, sin embargo son casos que se están presentando en la ciudad y en la zona metropolitana. Sí, efectivamente, nuestra declaratoria de alerta de violencia de género, que haría un paréntesis al margen para decir que en realidad contiene prácticamente las mismas medidas que el resto de las declaratorias que se han decretado en el país, contempla la recuperación de los espacios comunitarios, de los espacios seguros, a través, evidentemente, de la reducción del riesgo del delito en, por ejemplo, la instalación de alumbrado público, la garantía de transporte seguro para las mujeres. En ese sentido, por ejemplo, se había dicho que se iban a colocar botones de pánico en el transporte público, en un ejercicio que hizo una ciudadana en una red social preguntando si habían visto los botones de pánico y los habían usado, pues todo parecía indicar que los habían colocado, pero que sencillamente no servían y la ciudadanía no sabía ni siquiera que estaban esos botones de pánico en el transporte público. Otro de los aspectos que se imponía esta declaratoria era el contar con mayor presencia policial en los espacios en donde se tuviera detectada una prevalencia muy importante de violencia comunitaria, es decir, de violencia en el espacio público contra las mujeres. Lo cierto es que en ese sentido, si bien se ha invertido en la compra de algunos vehículos, las cifras que nos dicen de los elementos disponibles para la atención de violencia contra las mujeres, pues realmente no podrían cumplir con las expectativas de demanda de lo que está ocurriendo. Entonces, eso implicaría la recuperación de los espacios para el uso, disfrute de las mujeres. Y esto lo que ha llevado es, por ejemplo, estas declaraciones que vimos en otros estados de mejor guárdense en su casa,
de mejor no salgan, como una especie de toque de queda, cuando lo que implicaría es más bien estarnos cuestionando por qué las mujeres no podemos transitar en el espacio público. Bueno, pues porque de antemano el acoso y el hostigamiento que es cotidiano en el espacio comunitario a través de los denominados piropos o las rechiflas que se hacen en el espacio público, pues ya desde ahí están generando o visibilizando que no se nos permite transitar de la misma forma en condiciones de libertad que a otros sectores de la población. Entonces, eso implica que tendría que haber un llamamiento muy importante del Estado para ver cómo cumple con esas medidas de carácter emergente. De pronto también ahí se evidencia la descoordinación por parte del Estado y el municipio, porque pues en el Estado se arguye de que el alumbrado y los patrullajes le corresponden al municipio, cuando la declaratoria nos dice que tendría que ser una actuación coordinada. En fin, colocaría eso a propósito de la pregunta. Pues estos temas, sin duda, qué bueno que ya se estén visibilizando, que sepan que no es una moda, que no es una tendencia, que realmente ya se está hablando de algo pues que se callaba muchos años atrás, pero que todas hemos vivido sin duda pues este tipo de situaciones en los espacios públicos. Sí, así es. Me parece que es importante nombrar la violencia y nombrarla como lo que es. Creo que yo siempre he sostenido, creo que le apuesto más a la construcción de lazos entre mujeres en el sentido incluso de nosotras mismas, entre nosotras, cuidarnos, no porque desconfíe de la iniciativa privada, sin embargo me parece que construyendo más entre nosotras es más fiable en términos de un proyecto de mayor sostenibilidad, que no dependa ya sea de una iniciativa privada o que no dependa del Estado, un poco en el sentido del autocuidado y de la construcción de ese autocuidado con otras. Pues muchísimas gracias por estos minutos y estas reflexiones. Esto es todo hasta el momento. Yo me despido. Nos encontramos la próxima semana con mucha más información. Mi nombre es Norma Cárdenas y les deseo que siga pasando un muy buen fin de semana. Plano Informativo Radio presenta Contacto Informativo, el noticiero en línea más importante de San Luis Potosí. En vivo, desde el Centro de Operaciones de Grupo Plano Informativo. Contacto Informativo. La noticia, antes que nadie.